Buenos días, esta es la evidencia 3 de la materia Bases Filosóficas y Legales, presentada por las alumnas Mónica Daniela Flores Valle y su servidora Alondra Gisela López Castro. Nosotros presentamos la información en forma de tabla. La primera columna sería acciones que favorecen la educación inclusiva, en la que se basaba la situación presentada en el programa. Nosotros nos pudimos percatar que los docentes buscaban conocer las características y potencialidades de todos sus alumnos. Ahí nos presentaba una situación en cuanto al arte, para ser más específicos, la danza, que permitía a todos los alumnos expresarse de la mejor manera. También cada alumno tenía una actividad. En el caso de las personas que iniciaban la lectura y la escritura, se les daba una palabra relacionada al tema que después ellos leerían. Se les da un espacio a todos los alumnos para expresarse, buscando escuchar las ideas de cada uno, y no se dejaba fuera ninguno. Cada alumno tenía una forma diferente de ver la actividad. En cuanto a la fundamentación normativa, según el artículo 3 constitucional, la educación tendrá a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano. El Estado priorizará el interés superior de niñas, niños, adolescentes y jóvenes en el acceso, permanencia y participación en los servicios educativos. En cuanto a planes y programas de estudio, tendrán una orientación integral. Se incluirá el conocimiento de las ciencias y humanidades como las artes, en especial la música. También fortalece el aprecio y respeto por la naturaleza, la diversidad, la cultura, la dignidad de las personas e igualdad de derechos de todos. La educación será inclusiva al tomar en cuenta las diversas capacidades, circunstancias y necesidades de los educandos. Se educará para la vida, promoviendo el máximo logro de aprendizajes de los educandos. En cuanto a la Ley General de Educación, todo individuo tiene derecho a recibir educación de calidad en condición de equidad. Fomentar la valoración de diversidad y la cultura de inclusión como condiciones para el enriquecimiento social y cultural. Promover y fomentar la lectura y el libro. Atenderá a los educandos de manera adecuada a sus propias condiciones, estilos y ritmos de aprendizaje en un contexto educativo incluyente. En cuanto a la última columna, sería áreas de oportunidad de práctica docente. Nosotros pudimos percatarnos que el docente pudo haber realizado diferentes actividades o la misma actividad con diferentes grados de dificultad para todos los alumnos. También hacer equipos para que esto ayude a fomentar la diversidad de retroalimentación. Concluyo que en esta materia pues aprendimos diferentes aprendizajes, por ejemplo, el actuar conscientemente en cuanto a aplicaciones éticas y legales de nuestro comportamiento hacia nuestros alumnos, evitando cualquier acto que pues atente a la integridad de estos, que pues hay un límite hasta donde podemos llegar. No siempre, aunque quisiésemos, no podemos ayudarlos al 100% a veces. Por ejemplo, podemos ayudarlos en la detección y canalización de algunas situaciones o problemas. En el caso de problemas familiares, pues tenemos un límite, a veces tenemos que canalizarlo con algún especialista. También aplicar medidas para prevenir enfermedades, evitar accidentes y situaciones de riesgo. Y más que nada, pues no solo aprender hasta qué punto llegar, sino que en el momento que tengamos que defender, a proteger a nuestro alumno, pues argumentarnos con los artículos o leyes necesarias para fomentar o argumentar lo que estamos diciendo, porque no nada más es por decir. Y por último, identificar procedimientos para atender casos como accidentes, lesiones, desastres naturales o situaciones de violencia que afecten la integridad de cada uno de nuestros alumnos. Bueno, seguimos hablando sobre la educación inclusiva y para medir
nuestras competencias en lo que nosotros hacemos en nuestra práctica docente de forma inclusiva. Tenemos que hacer esta autoevaluación a nosotros mismos. Y pues aquí tenemos la rúbrica en la que pues se divide en nunca, a veces, frecuentemente y siempre. Y pues los indicadores. En mi caso, pues esta es mi autoevaluación. Y según con esto, pues en la primer indicador tengo los 3 puntos porque pues yo sí sigo el indicador de el acuerdo con mis alumnos para hacer reglas de convivencia y pues para pues prevenir y evitar la discriminación en el aula. Pues eso es importante de prevenir y también se debe de estar haciendo pues reglas en el aula para que los niños las sigan y pues nadie se discrimine y haya una buena convivencia en el salón. Yo en mi caso pues utilizo los reglamentos del aula o otras actividades que los puedan reforzar sus valores para que haya una buena convivencia. En el indicador número 2 tenemos que tengo todos los puntos y está en aplico estrategias para propiciar la colaboración, la responsabilidad y la solidaridad de la comunidad escolar durante las actividades. Y pues sí, en mis jornadas de práctica pues siempre he puesto primero la colaboración y la responsabilidad para que los alumnos también aprendan eso en sus trabajos. Y tengo en el indicador número 3 que se habla sobre las prácticas de estrategias para propiciar el respeto por los diferentes niveles de los alumnos. Bueno, pues sí, en mis jornadas de práctica pues he tenido mucha diversidad de alumnos y pues lo que veo en ellos es que pues todos ya aprendieron a respetar las diferencias de los demás y apreciar sus diferencias. Y aún así, cuando alguien hace comentarios fuera de lugar para burlarse de alguien por ser diferente, pues yo también influyo en eso de que no, no lo hagas, eso está mal, o trato de reforzar las buenas conductas en cuanto al aprecio de las diferentes culturas y las diferencias en el aula, ¿verdad? Y en el indicador número 4, que es mantengo comunicación con los integrantes de la comunidad escolar para propiciar una sana convivencia en la escuela. Pues sí, la comunicación entre los integrantes de la escuela es importante, porque si llega a pasar una situación, pues tú tienes que acercarte a alguien, pues para resolverla, porque si no sabes resolverla tú mismo o si está sucediendo algo fuerte en tu salón pues puedes acercarte a tus directivos o a maestros que tengan más experiencia para que te puedan ayudar con eso. Y también pues para que ellos te den como consejos para propiciar la sana convivencia en tu salón o ya que te lleves bien con otros maestros o así por así decirlo. Y en el desarrollo de estrategias que propician la participación de los alumnos para lograr su aprendizaje. Pues aquí tenemos todos los puntos debido a que pues sí, pues cuando se hacen las secuencias de actividades uno siempre escoge las mejores actividades que uno sabe que les va a servir más a los alumnos para que ellos aprendan en base a sus intereses y a sus formas de aprendizaje. Bueno, y aquí tenemos más indicadores para la competencia de considerar la integridad y la seguridad de los alumnos en el aula y en la escuela en la práctica docente. El primer indicador tenemos que se tiene que considerar las implicaciones éticas y legales en nuestra práctica docente en el aula para pues prevenir que la integridad física y emocional de los alumnos pues se vea afectada. Y aquí puse todos los puntos porque pues es un punto que todos debemos de conocer y hasta la fecha pues la mayoría los conocemos. En el indicador número 2 tenemos que realizo
acciones para la detección, canalización y seguimiento de casos de abuso o maltrato infantil en mi ámbito de competencia. Pues sí, este tipo de cosas se pueden observar fácilmente o incluso darle seguimiento a una investigación y se puede llegar a ella fácilmente, pero pues como en este caso nosotros somos normalistas y no tenemos mucho criterio en esto, mucho criterio legal, entonces nosotros no podemos meter mano en este tipo de cosas ni hacer muchas cosas pues por los alumnos que están padeciendo este tipo de maltratos. Lo que se puede hacer es pues identificarlos y pues decirle al maestro titular o a los directivos pues lo que nosotros estamos observando en los alumnos y pues que ellos resuelvan esa problemática con sus familiares. Por eso yo puse 2 puntos porque uno lo puede observar, pero no se puede meter todavía en eso porque todavía no son maestros titulares. En el punto número 3 tenemos que aplico medidas para prevenir enfermedades o evitar accidentes. Aquí yo puse todos los puntos porque pues sí, uno fácilmente puede identificar cuáles son los factores en el aula que pueden ocasionar pues accidentes o con qué cosas los niños se pueden lastimar. Entonces uno trata de retirarlos para que ellos no salgan lastimados. E incluso pues puede prevenir algún tipo de daño o golpe diciendo, es que si haces eso te vas a golpear o algo así. En este caso pues sí puse los puntos porque pues es algo que todos los maestros debemos hacer en nuestra práctica. Y identifico procesos para atender casos como de emergencia como accidentes, lesiones, desastres naturales o situaciones de violencia. En este caso yo puse 2 puntos porque sí podemos identificar los procedimientos pues, para prevenir emergencias o accidentes, pero, pero no siempre uno va a saber exactamente todo lo que se debe de hacer para prevenir un accidente. Por ejemplo, si a un niño le pasa algo malo en el salón o en la escuela, a veces un maestro no tiene la suficiente sabiduría médica para ayudar al niño. O sea, en ese caso, solamente podríamos hacer cualquier cosa para ayudarlo y, y pues obviamente trasladarlo a un hospital. Pero si en el caso de que el maestro no sepa cómo intervenir en eso, pues entonces no lo puede hacer. Ok. Y pues también tenemos que la normativa de las bases legales en educación básica pues consiste en los documentos legales que dictan cómo se debe dar una educación, cómo debe ser la educación para los alumnos en las escuelas y pues qué tienen que aprender y cómo deben de aprenderlo, además de que se tiene que formar, qué es lo que se tiene que formar en ellos y de qué manera se puede propiciar un mejor desarrollo en el ambiente escolar y en el aula, pues para su aprendizaje. Y pues nosotros hemos visto en el curso de bases legales, pues que la práctica docente pues se debe de fundamentar en leyes como las tenemos en el artículo 3º constitucional, en la Ley General de Educación y en la Ley General de Educación para la educación inclusiva. Y pues hay documentos que hablan de la nueva escuela mexicana y que también tenemos que basar nuestra práctica docente en lo que dicta la nueva escuela mexicana. Además de pues en los informes del INE, en los indicadores que se obtienen de la educación y pues también hay otras normativas. Y pues las normativas pues son muy variadas y es importante que los docentes las conozcamos porque en base a ellas nosotros tenemos que hacer nuestra práctica docente para poder cumplir con el papel de la educación de calidad y también pues en el de personalizar la educación pues para los alumnos y pues también tomar en cuenta las diferencias entre ellos, en su forma de aprender, en sus capacidades,
o en discapacidades. Y también tenemos que hacer que todo eso, que no haya ninguna limitación para los alumnos para que ellos puedan aprender y pues da muchas soluciones a eso para poder llegar a la educación de calidad y a la educación inclusiva. Esta es la conclusión a la que se llegó después de haber analizado el texto de las acciones que conllevan a una educación inclusiva. Entonces, pues para concluir, tenemos que la normativa de las bases legales en educación, pues es muy importante, pues porque ya sabemos que las dictan las leyes con las que los maestros pues guiamos nuestra práctica. Y pues con estas también nos basamos en los exponentes y los criterios que la educación debe de cumplir pues en los alumnos, pues para propiciar un buen aprendizaje en ellos. Este, pues también con las reformas educativas se replantea la educación para ver lo que hace falta mejorar y pues se agrega en las leyes pues eso que se hace falta mejorar en la educación básica. Y con base a eso, pues los maestros tienen que comprometerse en cuestiones legales, nacionales y políticas para que se haga cumplir con los alumnos ese compromiso que se tienen los maestros, ya sea en la educación de calidad o en las normas de educación inclusiva y pues diversas leyes para erradicar la discriminación. Entonces, pues en estas leyes se supone que nosotros tenemos que basar nuestra práctica docente, pues para contribuir a la formación de la población mexicana, ¿verdad?